Bueno, y les comento que el saqueo de ese tiempo pues era generalizado, no era exclusivo del primer grupo de alfareros. Eh, era una actividad considerada casi como un trabajo. Incluso platica uno con las personas, con los ancianos que les tocó vivir esa época y dicen, nos íbamos al jale, nos íbamos a trabajar. Mi abuelo paterno, por ejemplo, que vivió toda su vida aquí en la región, pues era una gran parte de su actividad el irse a trabajar saqueando, aunque en ese entonces pues no se tenía la noción de lo que era saqueo como robo a la nación, ¿verdad? Incluso algunos de los primeros alfareros declaran que hicieron algunas de sus primeras piezas mientras otras personas estaban saqueando ahí, quizás en alguna ruina, en algún sitio que está pegado al río y que había barro, y ahí como niños empezaron a hacer las primeras piezas. Una de estas personas, por ahí quizás hayan leído ya en alguno de los libros, en alguno de los ensayos, el señor Nicolás Ortiz, pues era muy joven, un adolescente en los 60s, en los principios de los 70s, y mientras alguien más excavaba, por decirlo así, pues él formaba sus figuras. Tenemos aquí, miren, ejemplos de piezas de los años 60 que se hicieron tipo réplicas de la cerámica de Paquimé y se vendieron como si fueran piezas prehispánicas. Venían entonces pues los compradores y se llevaban montones de piezas que eran fabricadas recientemente como si fueran piezas arqueológicas. Incluso algunos de los alfareros pues venía un comprador y decían, yo sé dónde hay un sitio donde podemos ir a sacar piezas, y llevaban al coleccionista y excavaban, escarbaban y sacaban piezas que ellos mismos habían plantado ahí hacía, no sé, días, semanas, y fue así como empezaron a elaborar piezas como réplicas. Hoy en día incluso hay museos alrededor del mundo que tienen colecciones con piezas de cerámica de Paquimé, y entre ellas hay cerámica de Mata Ortiz, la cerámica vieja que se hizo a finales de 50, principios de los 60. En estos días pues ya hay una serie de rasgos que podemos identificar en estas piezas para diferenciarlas de las piezas antiguas precolombinas. Bueno, entonces les platico que a partir de este primer grupo de personas que se interesaron en revivir cómo se creaba la cerámica de Paquimé, a partir de ello se distribuyó el conocimiento básico de lo que era la cerámica, de lo que ellos descubrieron. Pero también tenemos que tener en cuenta, tenemos que considerar que vivimos en México, y en México el barro es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición. Aun y cuando no seamos alfareros, todo el mundo sabe qué es el barro. En la década de los 50, de los 60, incluso antes obviamente, pues siempre ha habido personas cercanas a nosotros, por decir de alguna forma, que saben qué es el barro y cómo se usa. Entonces, el primer grupo de alfareros pues partió de un conocimiento básico que ya se tenía por parte de la generación anterior. Mi abuela, por ejemplo, mis dos abuelas, materna y paterna, tenían el conocimiento del barro. Ellas hacían platos para su cocina, hacían un jarro para los frijoles. Entonces pues eso nos da de suponer que no eran las únicas mujeres de la comunidad ni de la región que sabían dónde conseguir barro, cómo amasarlo y cómo quemarlo para dejarlo de una forma útil. Obviamente pues no era la cerámica artística que se comenzó a crear en la década de los 60, pero se partió a partir de ese conocimiento básico. Y es a partir de este conocimiento bien básico y bien rudimentario que el primer grupo de alfareros pues explora, experimenta y convierte las réplicas que ellos comenzaron elaborando en todo un movimiento de cerámica, en todo un movimiento artístico que hoy en día es uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo, no solo en México sino en el mundo. Les voy a mostrar también piezas que tengo aquí. Miren, por ejemplo, esta pieza está firmada por el señor Juan Quesada. Es una pieza que él reconoce haber hecho a principios
de la década de los 60 y se vendió como una pieza arqueológica y pues obviamente no se firmó. Está firmada en el fondo recientemente a partir de que el artista la reconoce. Tengo una pieza igual, del mismo estilo. Esta es elaborada por el señor Félix Ortiz y también es a mediados de la década de 1960 y la vende sin firmar y la vende así enlodada y la hace pasar por una pieza precolombina. Luego este grupo de alfareros pues se da cuenta de que pueden vender piezas de su propia autoría, como si fueran piezas de su propia creación. Pero esto se da, claro, paulatinamente, y luego a partir de la llegada del señor Spencer McCallum, pues se le da como un acelerante a todo el proceso que había de la cerámica. El detonante para que Mata Ortiz surgiera de una comunidad de réplicas hacia una comunidad artística, yo considero que fue el señor Spencer McCallum, porque anterior a él había comerciantes ya de la cerámica de Mata Ortiz, mexicanos y extranjeros, había compradores y coleccionistas de esta cerámica que sabían que eran copias y otros que no sabían, que pensaban que eran piezas precolombinas. Pero todos estos compradores anteriores al señor McCallum pues se guardaron el secreto y se quedaron el tesoro para ellos mismos porque estaban generando ganancias con el comercio que ellos creaban a partir de la venta de estas piezas. Pero a partir de la llegada de McCallum, pues él expone ante el mundo lo que estaba pasando en Mata Ortiz con este primer grupo de alfareros, con la familia Quesada, con la familia Ortiz, con la familia Silveira, y empieza a mover estas piezas ya con firma de autor hacia primero museos de antropología, a museos de arqueología en Estados Unidos, y fue así como surge ya formalmente lo que es el movimiento de cerámica de Mata Ortiz. Y luego a partir de ahí pues evolucionó mucho. Eran un grupo pequeño de alfareros, pero ellos enseñaron a sus familias. Félix Ortiz pues le enseñó a su familia, Rogelio Ortiz le enseñó a su familia, y eran familias muy extensas. Estamos hablando del México rural de hace 50 años, donde las familias tenían 10 o más hijos. Entonces imaginémonos en aquel tiempo, pues Juan, sus hermanos, los hermanos Ortiz, los hermanos Silveira, pues eran familias muy grandes, y el conocimiento pues se desparramó rápidamente, y en cada familia y a cada miembro que fue aprendiendo le fue agregando algo. Yo siempre he considerado que el conocimiento de la técnica y de los materiales de la cerámica de Mata Ortiz son obra no solo de una persona o de un grupo pequeño, son obra de toda una comunidad que ha ido aportando con el tiempo sus propios pasos, sus propias técnicas, su propio conocimiento de los materiales. El primer grupo de alfareros inició una labor muy diferente a la segunda generación, puesto que ellos no tenían la ayuda que tenemos los de la segunda y tercera generación, pero todos estos grupos han ido aportando algo a lo que es hoy la cerámica de Mata Ortiz. Tenemos ejemplos también de cerámica contemporánea que les quiero mostrar para que vean el progreso que ha ido teniendo Mata Ortiz en cuanto a diseño.